Vamos de inmediato a saludar a nuestro primer entrevistado. Se trata de Jesús Valerio, él es presidente de la Federación de Consejeros de Estudiantes o de Estudio de la Universidad Simón Bolívar. Hoy se dio una rueda de prensa fijando la posición de los estudiantes venezolanos del Movimiento Estudiantil Nacional en lo que es todo este clima político que se está viviendo en el país y además con las opciones de cambio que se han planteado para cambiar o para reducir el mandato del presidente Nicolás Maduro. Jesús, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, muchas gracias. Y sí, efectivamente, hoy en una declaración pues, manifestamos la postura del movimiento estudiantil. Lo hicimos desde Caracas, pero esto recoge además, lo que siente el movimiento estudiantil a nivel nacional en todas las universidades del país. Nosotros, el diagnóstico ya lo conocemos y lo conocemos todos los venezolanos. Lo cierto es que ese diagnóstico nos da a entender que están las condiciones dadas, las objetivas, las subjetivas, las históricas, las políticas, para que haya un cambio profundo y urgentemente en nuestro país. Específicamente, ¿cómo se suman el movimiento estudiantil a estas propuestas? Es decir, escogen de las 4 alternativas, apoyan una más que la otra, se van a dividir o a desplegar por igual como lo está haciendo la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjate, nosotros conseguimos que las propuestas no son dicotómicas. La renuncia del presidente Maduro queda a su entera voluntad. Si el presidente Maduro tuviese un mínimo de condolencia por el sufrimiento de los venezolanos o un mínimo de voluntad, lo haría. Es un cobarde y no lo va a hacer. Pero igual es algo que tenemos que decir, porque hoy la renuncia o la exigencia, la petición de la renuncia está más justificada que nunca, cuando sabemos, por ejemplo, que no es nada más un tema de la oposición, sino que los factores internos del Partido Socialista Unido de Venezuela están pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro, cuando movimientos que fueran chavistas como Marea Socialista están pidiendo la renuncia de Maduro. Entonces la renuncia ahí está justificada y no queda solamente como un capricho de unos pocos, sino como un clamor nacional. Pero junto a eso, desde el 21 de noviembre, que fue el Día del Estudiante del año pasado, nosotros presentamos el Plan de la Juventud. El primer punto de ese plan, que lo hicimos público ese día, pedía o exigía a la futura Asamblea Nacional, hoy electa y en funciones, que hiciese una enmienda a la Constitución para eliminar la reelección indefinida y para disminuir el periodo presidencial. Entonces, por supuesto, nosotros seguimos defendiendo esta propuesta, más ahora que también los factores políticos partidistas del país la están impulsando. Y lo más importante es que si tenemos el espacio institucional, que es la Asamblea, y lo podemos aprovechar con una enmienda constitucional, aprovechemos también el otro espacio que tenemos, que es el de la calle, el de la gente organizada, el de la ciudadanía. Y allí es donde el ciudadano participa, a través, por ejemplo, del referéndum revocatorio. Las firmas que hay que recoger y la elección en la que hay que votar. ¿De qué manera hablan ustedes de las acciones de calle sin que esto se interprete como cualquier desorden, agresión, con lo que se denominó guarimbas? ¿Cómo se hace para no modificar o tratar de dar a entender un mensaje distinto? Fíjate, 2014 dejó muchísimas enseñanzas. Y una cosa que es importantísima entenderla hoy es que el único interesado en que haya violencia en Venezuela es el gobierno nacional, porque eso les justificaría o les daría justificación para hacer muchas cosas. Y quienes buscan la violencia son ellos. El peine de la violencia no lo podemos pisar. Definitivamente nuestra actitud en la calle no es solamente de marchas, protestas, concentraciones, es de organizar al ciudadano, es de organizar a la comunidad en función de alcanzar objetivos, y ese objetivo es el cambio político. Entonces se trata de organizar a la comunidad para la participación en el referéndum revocatorio, es organizar a la comunidad para la participación en las elecciones presidenciales que estamos seguros habrá este año en Venezuela. Entonces, la presión popular en la calle, con actividades cívicas, pacíficas, y sobre todo la organización de la gente. Pues, el ejemplo de 2015 es muy bueno. Parecía que la sociedad civil estaba desmovilizada, la oposición no tuvo grandes marchas ni grandes concentraciones, pero el momento importante, el momento de la elección, el 6 de diciembre, todo el país se movilizó y ahí obtuvimos los resultados. En este momento las universidades del país están pasando por una situación bastante crítica. Todos los días se manifiestan que no tienen los recursos ni siquiera básicos para poder recibir la instrucción académica. Estamos hablando desde pupitres o los comedores o el material para las carreras que son prácticas. Hasta la Escuela de Arquitectura de la UCB se ha pronunciado en distintas oportunidades. Imagínate también las de medicina y las de enfermería. ¿Cómo ocuparse un joven venezolano de tratar de seguir estudiando más asumir un rol también en esta parte política que se está desarrollando en nuestro país? Porque hemos entendido que si no nos ocupamos de lo político, nos vamos a quedar sin universidad.
La Universidad Nacional está atravesando, creo yo, la crisis más grave de toda su historia, la más horrenda, la más atroz. Hoy los comedores de las universidades están cerrados, las rutas de transporte están paradas porque no hay unidades. Los profesores, los mejores profesores de este país se han ido al exterior o se han retirado de la universidad. Y hay un clima general de destrucción de la universidad. Entonces, hemos entendido que no se trata de que hay que sencillamente sentarse, negociar con el ministerio, exigir recursos. Hemos entendido que se trata de que mientras este gobierno sea gobierno, la universidad está destinada a morir. Y mientras nosotros estemos en las universidades, nos tenemos que encargar de que la universidad siga viva, nos tenemos que encargar entonces de que haya un cambio político en Venezuela que pueda entonces llevar al país a que tenga de nuevo universidades de excelencia y de calidad. Jesús, después de esta rueda de prensa que ofrecieron el día de hoy, ¿ustedes han establecido algún cronograma, alguna agenda de actividades? ¿Cuál va a ser la próxima? Sí, lo primero es que mañana, a las 10 de la mañana, nos estaremos concentrando en la Plaza Brión de Chacadito para acompañar la marcha de presión popular que se realizará mañana en la ciudad de Caracas y que se repetirá también en muchos estados del país. El punto de concentración del movimiento estudiantil es la Plaza Brión y este es un primer impulso que queremos dar y darle a entender a la gente que no se trata de una marcha de los partidos políticos solamente, se trata de una marcha de los factores unitarios democráticos, se trata de una marcha donde está el movimiento estudiantil, donde están los factores sindicales, donde está la sociedad civil organizada, porque la crisis no se limita a unos pocos, la crisis la sufrimos todos los venezolanos y todos tenemos que pronunciarnos en contra de ello. Jesús, muchísimas gracias. No sé si querías agregar algo más. Bueno, que a partir del día de mañana empezarán otras acciones. Nosotros hoy dijimos en nuestra declaración que estaremos visitando, por decirlo de alguna manera, todos los espacios del Estado, todos los espacios institucionales que hoy se han convertido en el pateadero y en el patio trasero de Miraflores. Esos espacios, esas instituciones tienen que recuperar su autonomía y tienen que responder a las necesidades del ciudadano. Esa va a ser una de nuestras, giraremos en protesta por diversas instituciones, por supuesto, no lo anunciaremos, sino que lo haremos porque la intención es que la actividad salga y sobre todo el tema de organización en las comunidades. Los estudiantes hoy asumimos la tarea de meternos en las comunidades, en los barrios, en las organizaciones, a organizar a la gente para canalizar el descontento en función de alcanzar este año en Venezuela un cambio político profundo. Bueno, Jesús, volveremos a conversar cada vez que realicen estas actividades. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Jesús Valerio, presidente de la Federación de Consejeros de Estudio de la Universidad Simón Bolívar. Son las 11:27 de la mañana. Hasta ahora compartimos con ustedes otras informaciones. Entramos en el portal de la casa, unionradio.net. Ahí encontramos que condenaron a 4 años de prisión a director del Correo de Caroní. También en otra nota, oficialistas marcharán este sábado en contra del decreto Obama, así que serán 2 las movilizaciones que este sábado van a tener escenario en Venezuela. Una por parte de los partidos políticos que agrupan a la Mesa de la Unidad Democrática, se suma al movimiento estudiantil, como acabamos de escuchar en la voz de Jesús Valerio, y por otra parte los oficialistas van a marchar en contra del decreto de Obama. Esta convocatoria, por cierto, la hizo hace 2 noches el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una